Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un día más me asomo a vuestras pantallas, en este caso para retomar esa serie de vídeos sobre alimentación y nutrición que empezamos la semana pasada, ¿os acordáis? Y hoy vamos a centrarnos un poquito más en saber cuál es la mejor manera de comer, cuál es lo que los expertos llaman el plato saludable. Y veréis, es que somos lo que comemos y de ahí la preocupación de los expertos en nutrición en encontrar la forma más adecuada de alimentarse, el plato más saludable, porque una buena alimentación es la premisa básica para el cuidado de nuestro cuerpo y para la prevención de multitud de patologías y de prevención de trastornos como puedan ser la obesidad, la diabetes o tantos otros muchos más. Entonces, partimos de una serie de preguntas que seguro todos nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué alimentos debo tomar a lo largo de una semana o de un día? ¿O puedo conseguir el equilibrio deseado de forma fácil entre hidratos de carbono, proteínas y grasas? ¿O es el aceite de oliva el aceite recomendado? ¿O tengo que utilizar o puedo utilizar alguna otra grasa? Bueno, pues a estas y a otra serie de preguntas similares intentaremos dar respuesta durante el vídeo de hoy. Quiero empezar diciendo también que el cómo comemos, cómo nos alimentamos, tiene mucho de aprendido, de adquirido. Es un hábito y por lo tanto, como todo hábito, cuesta mucho de cambiarlo. Por lo tanto, no es algo que podamos hacer de un día para otro, clac, de forma mágica. Cambiamos nuestra forma de comer y todo es ya maravilloso y se mantiene en el tiempo. No. Hemos de ser muy conscientes, estar muy decididos a cambiar aquellas cosas que no estamos haciendo bien por otras que nos favorezcan más, ¿de acuerdo? Y ser muy conscientes y muy constantes, porque el comer bien un día, al igual que el comer mal un día, no nos van a hacer excesivo bien o excesivo mal. Es el acúmulo en el tiempo de muchas malas comidas o de muchas buenas comidas lo que va a tener una repercusión clara en nuestro organismo. Y otro apunte importante respecto a las comidas en familias. Veréis, como siempre, hemos de ser ejemplo para nuestros hijos, de manera que a la hora de sentarnos a la mesa, una buena recomendación sería que, excepto si hay alguna restricción alimenticia médica por temas de alergias, patologías o similares, todos comamos lo mismo. Es mucho más sencillo invitar a nuestros hijos a comer espinacas si en mi plato también hay espinacas. Es mucho más complejo que el niño se coma esas espinacas, teniendo en cuenta que no le gusten, si en mi plato hay patatas. ¿Por qué? ¿Por qué mamá come patatas si yo he de comerme esas espinacas verdes tan poco apetecibles? Por lo tanto, un primer consejo es que intentamos que cuando nos sentamos a la mesa, el plato sea el mismo para todos los comensales. Insisto, excepto miembros del núcleo familiar que por temas de edad, patología o alergias no puedan comer determinado alimento o determinado grupo de alimentos. Bueno, y ahora sí vamos a pasar ya a definir qué es eso del plato saludable, porque no es algo que me haya inventado yo, ni mucho menos. Veréis, el plato saludable viene a sustituir de alguna manera a la tradicional pirámide de los alimentos con la que a lo mejor estáis más familiarizados o al menos habéis oído hablar de ella. Y era ese famoso gráfico en forma de pirámide en la que se nos mostraba de forma escalonada en la base aquellos alimentos que teníamos que consumir en mayor cantidad y conforme íbamos avanzando hacia arriba, hacia la puntita, aquellos alimentos que teníamos que consumir en menor cantidad a lo largo de un día o una semana de nuestra vida. Esa herramienta era un poquito complicada de manejar y a veces se le ha tachado incluso de no estar correctamente equilibrada. Hoy por hoy los expertos en nutrición toman como referencia el plato saludable, que es una herramienta visual que se ha diseñado desde la Universidad de Harvard, desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, para ayudarnos a definir qué elementos deben componer los platos de cada una de nuestras comidas diarias. Y se maneja como sigue. Veréis, en el concepto plato, el plato de comer que todos nosotros conocemos, la mitad de ese plato debería estar siempre lleno de verduras y fruta. Y de la otra mitad restante, un cuarto
la mitad de la mitad, debería corresponder a hidratos de carbono del tipo granos integrales, arroz, pasta, patatas y similares, y la otra cuarta parte, la otra mitad de la mitad, sería la que correspondería a proteínas. Y aquí englobaríamos proteínas animales, carne, proteínas derivadas de los pescados y mariscos, huevos e incluso las legumbres. Si os dais cuenta también, cuando empezamos a hablar de este plato saludable, en ningún caso hemos hecho referencia a cantidades estrictas, ni tampoco hemos nombrado calorías, ni nada por el estilo. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que la mitad de nuestro plato, como os decía, va a estar lleno de verduras. Las verduras tienen un amplio poder saciante, a la par que nos aportan muy poca caloría, porque en su mayoría están compuestas por agua. Por lo tanto, podemos ser muy generosos a la hora de llenar esa parte de verduras, porque esto no nos va a crear ningún desequilibrio energético en nuestra dieta. Por otra parte, en el trocito del plato que hacía referencia a la ingesta más propiamente dicha a expensas de hidrocarbonos, de hidratos de carbono, esa parte en la que hablábamos de el pan, los cereales, los granos, la pasta, las patatas. Bien, cuando hacemos referencia tanto a granos como a pasta, intentemos, o se recomienda, que estos sean en la medida de lo posible granos integrales. ¿Por qué? Pues porque aparte de todos los nutrientes que nos aportaría el mismo grano ya limpio, ya sin la cascarilla, sin el salvado, este tipo de granos nos aporta un suplemento de fibra importante que ayuda a regularizar metabolismo, que ayuda a regularizar otra serie de procesos en nuestro organismo. Y respecto a las carnes o los pescados, la parte más proteica, ¿vale? De qué compone el plato. Bueno, pues como siempre, intentemos, si queremos hacer una dieta saludable, elegir aquellas piezas que sean más magras, que tengan menor cantidad de grasa infiltrada. Y de la misma forma, y esto ya no hace referencia única y exclusivamente a la forma de cocinar las proteínas, sino a la forma de cocinar todo lo que compone nuestro plato, si queremos mantener una dieta equilibrada, elijamos métodos de cocción o de manipulación de los alimentos que sean respetuosos con los mismos, que aporten la menor cantidad de grasas posible y que los deterioren lo menos posible. Intentemos que la forma en que cocinamos los alimentos hagan que estos nos aporten el máximo de los nutrientes que tienen cada uno de ellos. Y otra cosita más respecto a las grasas. Entonces, aceite, mantequilla, margarina. La verdad es que en nuestra cultura o en nuestro entorno somos muy dados a cocinar con aceites vegetales, especialmente aceite de oliva o aceite de girasol. Ambos son grasas muy válidas, con muy buenas proteínas, con muy buenas propiedades, y por lo tanto deberíamos mantener esa forma de cocinar. Es verdad que hay otra serie de regiones, culturas o países que tienden a cocinar en grasas de otro tipo, mantequillas, margarinas, incluso manteca de cerdo. No es muy recomendable, de la misma manera que hay que tener mucho cuidadito con las grasas trans, esas grasas que de alguna forma aparecen o se utilizan principalmente en bollería industrial, en productos procesados, y que los beneficios que tienen son, digamos, dudosos para nuestro organismo. Pero como estamos hablando de dieta saludable, todos estos productos procesados o elaborados van a estar relegados a ese momento puntual, esporádico, ¿vale? Y por lo tanto, si los vamos a consumir de esa forma puntual y esporádica, pues tampoco tienen por qué causarnos a largo plazo mayores inconvenientes. Vamos a hacer un apunte sobre las bebidas. ¿Con qué acompañamos todo esto? ¿Habrá que beber algo, Isa? Pues por supuesto, habrá que beber principal y básicamente agua. El agua es buenísima, incolora, inodora, todas estas cosas que nos enseñaron de niños. Nos ayuda a hidratarnos. Es muy importante estar correctamente hidratado.
La cantidad de agua que necesitamos o de líquido que necesitamos a lo largo del día varía mucho en función de la temperatura, en función de la edad, en función de la actividad física. Hagamos caso a nuestro sentido de la sed, al sentido que regula, o al centro que regula la sed, mejor dicho. Si tenemos sed, bebamos. Pero si somos de aquellos que no tenemos sed, de alguna forma obliguémonos a beber de tanto en tanto. Unos 6 vasos, 8 vasos de agua al día distribuidos a lo largo de todo el día no nos van a hacer ningún mal, sino todo lo contrario, nos van a resultar muy beneficiosos. Y ya para acabar os diría que pongáis este método del plato saludable en marcha porque es una forma fácil de distribuir los alimentos que comemos en la comida y en la cena, una forma muy atractiva porque nos permite mezclar muchos colores. Haced los platos vistosos, por favor. Esto es algo que se me había olvidado decir, pero la comida nos entra por los ojos. Es la primera puerta de entrada, un plato atractivo, sobre todo para los niños o aquellos que sean más repipis a la hora de comer, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que el plato esté bien presentado, que resulte atractivo. Utilicemos productos de temporada, utilicemos cuantos más colores mejor en el plato. Cada grupo de alimentos, cada verdura de un color diferente, cada fruta de un color diferente nos va a aportar nutrientes también diferentes y vitaminas diferentes. Por lo tanto, hagamos comidas variadas, bien equilibradas y sobre todo mantengamos estos hábitos en el tiempo. Pues nada, nos vemos muy prontito. Os deseo que estéis muy bien. Hasta pronto.